Justo ahora, sin que lo sepas, hay algo en ti que las personas perciben incluso antes de que hables. No es tu apariencia, no es tu ropa, no es tu voz. Es una fuerza silenciosa que algunos tienen y otros nunca desarrollan. Quizá lo has notado alguna vez. Hay personas que entran a una habitación y sin hacer nada llaman la atención. No hablan más fuerte, no intentan agradar, simplemente están ahí y se sienten diferentes. Mientras que otras, aunque se esfuercen, aunque intenten impresionar, pasan desapercibidas. Durante años nos dijeron que la atracción se construye desde afuera. El cuerpo perfecto, la imagen correcta, la actitud adecuada. Pero Carl Jung descubrió algo incómodo y profundamente liberador. El magnetismo real no se fabrica, se libera. Jung lo llamó energía psíquica integrada. Y cuando esta energía despierta, tu presencia cambia. No de forma teatral, sino de forma inquietante. Las personas empiezan a mirarte distinto, a escucharte con más atención, a sentirse atraídas sin poder explicar por qué. Y aquí viene lo más importante. Esto no tiene nada que ver con seducción, trucos sociales o manipulación. De hecho, ocurre cuando dejas de intentar ser atractivo. Este video no es para enseñarte a gustar más. Es para mostrarte por qué algunas personas se vuelven raramente atractivas sin buscarlo. Porque lo que Jung descubrió no solo cambia cómo te perciben los demás, cambia la forma en la que habitas tu propio cuerpo, tu mente y tu vida. Si alguna vez te sentiste invisible, si sentiste que estabas actuando un papel para encajar, o si sospechas que hay algo en ti que aún no has integrado, quédate. Porque lo que estás a punto de entender no se aprende imitando a nadie. Se despierta. Y una vez que despierta, ya no puedes volver a ocultarlo. Bloque 1. El gran error moderno sobre la atracción. Hay una idea que se repite tanto que ya nadie la cuestiona. Una idea que se nos metió en la cabeza desde muy jóvenes. La idea de que, para ser atractivo, tienes que convertirte en algo distinto a lo que eres. Míralo a tu alrededor. Todo el tiempo te están diciendo que mejores tu imagen, que ajustes tu personalidad, que suavices ciertas partes de ti y exageres otras. Nos entrenaron para pensar que la atracción es un esfuerzo constante, un trabajo, una actuación interminable. Y aquí aparece el primer gran problema. Cuanto más intentas ser atractivo, menos lo eres. Porque el intento desesperado se siente. Aunque no se vea, se percibe. Jung observó algo que hoy casi nadie quiere aceptar. La mayoría de las personas vive desconectada de sí misma, y esa desconexión genera una vibración interna de inseguridad. No importa qué tan bien vistas eso, no importa qué tan ensayada esté tu actitud, esa fragmentación se filtra en tu mirada, en tu postura, en tu forma de hablar. Por eso hay personas que lo tienen todo, y aún así no generan nada, y otras que, objetivamente, no cumplen con los estándares modernos, pero son imposibles de ignorar. El error moderno es creer que la atracción nace de la corrección, de pulir cada borde, de esconder todo lo que podría incomodar. Pero Jung entendió que la corrección mata la energía. Cuando intentas ser correcto todo el tiempo, te vuelves predecible, y lo predecible no atrae. La psique humana no se siente atraída por lo perfecto, se siente atraída por lo vivo, y lo vivo siempre es un poco caótico. La sociedad moderna te empuja a reprimir partes de ti, la intensidad, el deseo, la tristeza, la agresividad contenida, la profundidad. Te dicen que seas funcional, agradable, manejable, pero cada parte que reprimes no desaparece, se va al fondo, y desde ahí empieza a sabotearte. Jung lo veía claro. Una persona que reprime demasiado termina vacía por fuera y turbulenta por dentro. Y esa turbulencia interna genera una sensación extraña en los demás. Algo no cuadra, algo no se siente auténtico. Tal vez lo has sentido tú mismo. Estás con alguien que sonríe, dice lo correcto, actúa bien, pero hay algo que no conecta. Eso es energía fragmentada. Ahora piensa en el extremo opuesto, en alguien que no intenta agradar, que no ajusta cada palabra, que no se disculpa por existir. No es arrogante, no es grosero, simplemente está en paz consigo mismo. Esa calma tiene peso, tiene densidad. Jung diría que esa persona no está gastando energía en ocultarse.
y por eso toda su energía está disponible para presencia. Aquí es donde la mayoría se equivoca gravemente. Confunden magnetismo con exhibición. Creen que ser atractivo es mostrarse más, hablar más, publicar más, demostrar más. Pero el magnetismo no grita. El magnetismo atrae en silencio. Cuanto más te expones desde la necesidad, más se nota el vacío que intentas tapar. Por eso Jung insistía en que el problema no es no ser suficiente, sino estar dividido. Cuando estás dividido, una parte de ti quiere mostrarse y otra quiere esconderse, y esa lucha interna se siente. Este es el punto donde muchas personas se incomodan, porque implica dejar de culpar al mundo, al físico, a las circunstancias. Implica aceptar que la atracción no empieza afuera, empieza cuando dejas de pelear contigo mismo. Pero aquí viene algo aún más incómodo. La mayoría de las personas no quiere ser verdaderamente atractiva, quiere ser aceptada, y aceptación y magnetismo no son lo mismo. La aceptación busca encajar. El magnetismo crea su propio espacio. Jung entendía que cuando intentas encajar, automáticamente reduces tu intensidad. Te vuelves más pequeño, más neutral, más inofensivo, y nadie se siente atraído por lo inofensivo. La atracción real necesita tensión, necesita contraste, necesita verdad. Por eso este camino no es para todos, porque exige renunciar a la máscara. Y eso asusta. Pero si sigues aquí, es porque intuyes que hay algo en ti que no nació para ser pulido hasta desaparecer. Y en el siguiente bloque vamos a entrar en el núcleo de todo esto. La parte que Jung consideraba inevitable si querías recuperar tu energía completa. La sombra. Y cuando entiendas por qué huir de ella te vuelve invisible, todo empieza a cambiar. Bloque 2. La sombra. ¿Por qué negar partes de ti te vuelve invisible? Carl Jung utilizó una palabra que incomoda desde el primer momento. La sombra. No porque sea oscura en el sentido moral, sino porque es todo aquello que aprendiste a esconder para poder ser aceptado. La sombra no nace contigo, se forma. Se forma cuando te dicen que eres demasiado sensible, cuando te enseñan que enojarte es peligroso, cuando aprendes que mostrar deseo es vergonzoso, o que pensar diferente te puede dejar solo. Así que haces lo que todos hacen, te adaptas, empiezas a recortar partes de ti para encajar mejor, sonríes cuando no quieres, callas cuando deberías hablar, te contienes cuando algo en ti quiere salir, y al principio parece funcionar. Te aceptan, no generas conflicto, pero hay un precio. Cada parte de ti que reprimes se convierte en energía atrapada. Jung decía que nada de lo que reprimimos desaparece, simplemente se vuelve inconsciente. Y lo inconsciente no se queda quieto, actúa desde las sombras. Tal vez te has sentido así alguna vez, cansado sin razón clara, irritable sin motivo, desconectado incluso cuando estás rodeado de gente. Eso no es falta de carisma, es exceso de represión, porque cuando niegas partes de ti, tu energía se fragmenta. Una parte quiere expresarse, otra quiere controlarse, y esa lucha interna se siente. Las personas no saben explicarlo, pero perciben que algo en ti no está completo. Por eso Jung afirmaba algo brutalmente honesto: no puedes ser verdaderamente atractivo mientras te estés escondiendo. Y aquí viene lo que más cuesta aceptar. Muchas personas no se sienten invisibles porque no tengan valor, sino porque están demasiado ocupadas intentando no incomodar. Piensa en esto. ¿Alguna vez has estado con alguien que parece estar siempre midiendo sus palabras? Que se ríe un segundo después que los demás, que nunca dice exactamente lo que piensa. No es mala persona, es una persona fragmentada. Ahora compárala con alguien que puede sostener el silencio, que no se disculpa por su intensidad, que no necesita explicar quién es. Esa diferencia se siente en el cuerpo. Jung creía que la sombra no integrada roba magnetismo, porque la energía que debería proyectarse hacia afuera se gasta en contención interna. Pero cuando integras tu sombra, sucede lo opuesto. Integrar no significa actuar tus impulsos sin control. No significa volverte agresivo, cruel o caótico. Significa reconocer. Reconocer que tienes deseos contradictorios, que puedes ser fuerte y vulnerable, que puedes ser racional y emocional, que hay partes de ti que no son socialmente cómodas. Y cuando dejas de pelear con eso,
tu energía deja de dividirse. Te vuelves más denso, más presente, más real. Por eso Jung decía que la gente verdaderamente magnética no es la más buena, sino la más entera. Las personas enteras generan una atracción silenciosa sobre las fragmentadas. Tal vez por eso te incomodan ciertas personas. No porque sean arrogantes, sino porque no están pidiendo permiso para existir. Y eso confronta todo lo que tú aprendiste a reprimir. Si esto te está resonando, no es casualidad. Significa que ya intuiste algo importante. Que tu falta de magnetismo no viene de afuera. Viene de todo lo que aprendiste a esconder. Y en el próximo bloque vamos a ir más profundo, porque integrar la sombra no es suficiente. Jung descubrió que, además de aceptar quién eres, necesitas canalizar tu energía. Y cuando esa energía deja de dispersarse, tu presencia cambia de forma radical. Bloque 3. ¿Cómo la negación de tu sombra te está quitando atractivo sin que lo notes? Tal vez ahora mismo no te consideras una persona poco atractiva. No te sientes inferior. No te sientes incapaz. Incluso puede que te digas a ti mismo que estás bien como estás. Pero déjame preguntarte algo con total honestidad. ¿Te ha pasado que entras a un lugar y nadie parece notarte realmente? Hablas, pero tu presencia no pesa. Dices algo importante y la conversación sigue como si nada. Te escuchan, pero no te sienten. Jung diría que eso no es un problema de carisma. Es un problema de fragmentación interna. Porque cuando niegas partes de ti, tu energía se divide. Una parte intenta mostrarse correcta, educada, aceptable. Y otra parte, tu sombra, permanece reprimida, tensa, vigilando. El resultado es una presencia débil, no porque seas poco valioso, sino porque no estás completo. Piensa en cuántas veces has hecho esto sin darte cuenta. Callarte una opinión para no incomodar, suavizar tu postura para no parecer intenso, fingir seguridad cuando por dentro hay rabia o miedo, reírte de cosas que no te causan gracia, adaptarte al ambiente aunque vaya en contra de ti. Cada una de esas pequeñas traiciones internas te va apagando. Y lo más peligroso es que se vuelve normal. Jung advertía que cuando una persona vive demasiado tiempo identificada, solo con su máscara, comienza a sentirse vacía, incluso aunque todo vaya bien. Y aquí viene algo que casi nadie dice. La atracción no se pierde por falta de esfuerzo. Se pierde por exceso de autocontrol. Cuando controlas cada gesto, cada palabra, cada reacción, tu cuerpo deja de sentirse libre y el inconsciente de los demás lo percibe. Percibe rigidez, percibe tensión, percibe algo contenido. Por eso hay personas que no son especialmente guapas, no son las más inteligentes, no son las más exitosas, pero cuando entran a un lugar, algo cambia. No porque actúen, sino porque no se están reprimiendo. Han hecho contacto con su sombra. No la presumen, no la explican, no la justifican, simplemente no huyen de ella. Y esa coherencia interna genera una sensación muy rara en los demás. Autenticidad. Jung decía que cuando una persona se acepta completa, su presencia se vuelve magnética incluso en silencio, porque ya no hay una lucha interna constante. No hay una actuación, hay alineación. Y mientras la mayoría vive tratando de parecer algo, quien deja de esconderse se vuelve peligrosamente atractivo. No porque quiera llamar la atención, sino porque ya no la necesita. Ahora quiero que hagas algo. No cambies el video. No te distraigas. Solo piensa. ¿Recuerdas una situación específica donde sentiste que no fuiste tú? Tal vez fue una conversación donde querías decir algo directo y te contuviste. O una relación donde bajaste la intensidad para no perder a alguien. O una reunión donde sabías que tenías razón, pero preferiste callar para no generar conflicto. Jung diría que ahí, exactamente ahí, tu sombra se activó, pero tú la empujaste de nuevo al fondo. Y cada vez que haces eso, no solo pierdes energía, pierdes presencia. Lo interesante es que el inconsciente no olvida esas situaciones, se acumulan, y con el tiempo se transforman en frustración, resentimiento o una sensación constante de no estar viviendo del todo. Jung explicaba que la sombra no quiere destruirte, quiere integrarse, quiere ser vista,
Y cuando empiezas a permitirle existir, no explotando, no actuando impulsivamente, sino reconociéndola, algo cambia de inmediato. Empiezas a notar pequeños detalles, la gente te escucha más, las miradas duran un segundo extra, tus palabras pesan distinto, ya no necesitas justificarte tanto. No porque te volviste arrogante, sino porque dejaste de dividirte por dentro. Y aquí quiero que participes, porque esto no es teoría. Escríbelo en los comentarios. ¿En qué situación sentiste que te traicionaste a ti mismo por quedar bien? ¿Por miedo o por encajar? No hace falta que des nombres, no hace falta que expliques todo. A veces escribirlo ya es el primer acto de integración. Jung decía que lo que no se hace consciente vuelve a aparecer como destino. Así que si algo se repite en tu vida, tal vez no sea mala suerte. Tal vez sea una parte de ti pidiendo ser reconocida. Y en el siguiente bloque voy a mostrarte cómo empezar a integrar tu sombra sin perder control, sin aislarte y sin convertirte en alguien que no eres. Porque el verdadero poder no está en reprimir, está en unificarte. Bloque 5. El método oculto de Jung. ¿Qué empezar a hacer y dejar de hacer para activar esta atracción? Hasta ahora entendimos algo esencial. El magnetismo no se construye hacia afuera, se despierta hacia adentro. Ahora viene la parte que Jung jamás presentó como una técnica, pero que en la práctica funciona como un método invisible. No es algo que se aprenda en un curso, es algo que se desaprende. El primer movimiento es este: deja de intentar gustar. Jung observó que el intento constante de agradar fragmenta la personalidad. Cuando actúas para encajar, no estás presente, estás calculando. Y una persona que calcula todo el tiempo no emite magnetismo, emite tensión. A partir de hoy, empieza a notar cuántas cosas dices solo para ser aceptado, para no incomodar, para no perder aprobación. No se trata de volverte grosero, se trata de dejar de traicionarte en lo pequeño. Cada microtraición interna drena energía psíquica, y sin energía no hay atracción. Segundo punto, empieza a tolerar el silencio. Las personas magnéticas no llenan cada vacío con palabras, no explican de más, no se justifican. Jung entendía el silencio como una forma de poder interno. Quien está cómodo consigo mismo no necesita validarse verbalmente. Observa esto. Cuando dejas de hablar por nervios, cuando no intentas impresionar, la gente empieza a proyectar en ti. Y la proyección es la base de la atracción. Tercer punto. Este es clave. Deja de mostrarlo todo. Vivimos en una época donde se confunde autenticidad con exposición total. Pero Jung decía que el misterio no es una estrategia, es una consecuencia natural de una vida interior rica. No cuentes todo, no expliques cada emoción, no traduzcas tu mundo interno para que cualquiera lo consuma. Cuando algo permanece dentro, se densifica, y esa densidad se siente. Cuarto punto, empieza a poner límites sin justificarte. Nada apaga más el magnetismo que explicarse en exceso. Las personas integradas dicen no, con calma, no atacan, no se defienden. Un límite claro es una expresión directa de identidad. Jung diría que cada vez que pones un límite sin culpa, estás afirmando tu self, y eso se percibe como fuerza tranquila. Quinto punto, probablemente el más difícil, deja de huir de la incomodidad emocional. La incomodidad no es un error, es una señal de integración en proceso. Cuando sientas vergüenza, celos, deseo, enojo contenido, no lo tapes con distracciones. Quédate ahí, respíralo. Jung afirmaba que la energía reprimida se vuelve contra ti, pero la energía sostenida se transforma en presencia. Y esa presencia es lo que otros perciben como algo especial. Finalmente, empiezan a hacer esto. Elige desde dentro, no desde el miedo. No vayas a lugares por presión. No sostengas vínculos por costumbre. No construyas tu identidad en reacción a otros. Cada decisión coherente refuerza tu núcleo, y cuanto más sólido es tu núcleo, menos necesitas probar nada. Eso es el método oculto de Jung. No añadir máscaras, quitarlas, no perseguir atención, volverte completo. En el próximo bloque vamos a revelar por qué las personas que activan este proceso empiezan a atraer sin proponérselo y por qué eso suele incomodar a quienes aún viven fragmentados. Aquí es donde el magnetismo se vuelve inevitable.
Bloque 6. La señal silenciosa de quien está listo para crecer. Si has llegado hasta este punto del video, hay algo importante que ya ocurrió, aunque quizá no lo notes todavía. La mayoría de las personas no soporta escuchar estas ideas por tanto tiempo. Se incomodan, se distraen, se van. No porque no las entiendan, sino porque las sienten. Jung decía que cuando una verdad toca una parte no integrada del individuo, la reacción más común no es curiosidad, es huida. Por eso, si sigues aquí, no es casualidad. Significa que una parte de ti ya está cansada de actuar, de adaptarse, de buscar validación externa como si fuera oxígeno. Y eso ya te coloca en una minoría. Ahora quiero proponerte algo, no como un gesto automático, sino como una decisión interna hecha visible. Si has llegado hasta aquí, deja un comentario que diga: estoy integrando quién soy. No para mí, no para el algoritmo, sino para ti, porque escribirlo es un acto simbólico. Es reconocer que ya no quieres seguir viviendo fragmentado, que estás dispuesto a observarte con honestidad, incluso cuando no es cómodo. Jung creía profundamente en el poder de los símbolos, y un símbolo solo funciona cuando representa una decisión real. Este comentario no te hace especial, te hace responsable de dejar de huir de ti mismo. Y ahora presta atención a esto. Cuando alguien comienza este proceso, su entorno cambia. Algunas personas se acercan, otras se alejan. No porque tú las rechaces, sino porque tu coherencia expone la incoherencia ajena. Eso es inevitable. En el siguiente bloque vamos a hablar de algo que casi nadie menciona. ¿Por qué cuando te vuelves más íntegro, más auténtico, más magnético? Bloque 7. El cierre. Cuando dejas de buscar, empiezas a atraer. Hay una verdad que muy pocas personas están dispuestas a aceptar. El momento exacto en el que te vuelves raramente atractivo no es cuando aprendes una técnica, ni cuando mejoras tu imagen, ni cuando alguien te valida. Es cuando dejas de buscar, cuando dejas de perseguir aprobación, cuando dejas de ajustar tu personalidad para encajar, cuando dejas de traicionarte en silencio solo para no quedarte solo. Ahí ocurre algo irreversible. Tu energía deja de fragmentarse, tu presencia se vuelve sólida, tu mirada se vuelve firme, tu silencio empieza a decir más que tus palabras. Jung entendió que la atracción verdadera no nace del deseo de ser visto, sino de la capacidad de sostenerte a ti mismo sin escapar. La mayoría vive mirando hacia afuera, comparándose, copiando, actuando. Pero quien mira hacia adentro ya no necesita competir. Se vuelve escaso, se vuelve íntegro, se vuelve inevitable, y no todos te van a elegir, pero los que lo hagan, lo harán de verdad. Si este mensaje resonó contigo, si sentiste que algo se acomodó dentro de ti, deja un comentario con esta frase: dejo de buscar. No para mí, para ti, como un punto de quiebre interno, porque el método oculto de Jung no te hace atractivo para todos, te hace imposible de ignorar para quien está listo. Y a partir de ahora, tu presencia hablará antes que tú.